Bienvenidos a un nuevo módulo de cartografía en el que vamos a revisar algunos de los problemas y ejercicios que se plantean en las presentaciones. Y vamos a comenzar con los problemas de escala que aparecen en la presentación. Bueno, en un primer problema se nos plantea qué escala tendría un mapa si la distancia medida entre dos localidades es de 100 kilómetros y esa distancia sobre el mapa representa 0,08 centímetros. Bueno, pues este primer problema en el que nos pregunta la escala, lógicamente aplicaría la función o la ecuación, el cociente, entre distancias en el terreno dividido entre distancias en el mapa. El problema que se nos plantea es que, aunque podemos multiplicar entre diferentes unidades, no podemos dividir. Hay que igualar unidades cuando tenemos una división. Y hay que igualar unidades respetando el sistema métrico decimal. ¿Okay? Es decir, que, por poner un ejemplo, si queremos pasar de metros a kilómetros, tenemos que dividir entre 1000. Y si de metros queremos pasar a centímetros, tenemos que multiplicar por 100 o por 1000 si queremos pasar a milímetros. Entonces, en este caso tenemos 100 kilómetros que, como los queremos en metros, los multiplicamos por 1000 y obtenemos 100.000 metros. ¿Ok? Bueno, los 0,08 centímetros los vamos a dividir entre 100 para igualmente obtener metros. Y simplemente con ese paso ya podríamos dividir los 100.000 metros entre los 0,0008 metros. Metros entre metros nos da 125 millones. Es decir, es un mapa de gran formato, un mapa mundi, un mapa con escaso detalle y gran extensión. ¿Ok? Bien. El segundo problema que se nos plantea nos dice que en un mapa de escala 1, 25 millones, un canal de riego mide 0,1 centímetros. Nos pregunta entonces cuál es la distancia real en el terreno de ese canal. Bien, en este caso tenemos la escala. No disponemos de la distancia en el terreno, pero sí disponemos de la distancia en el mapa, que son 0,1 centímetros. Bueno, pues en este caso, sencillamente multiplicando la escala por la distancia en el mapa, obtenemos 2,5 millones. Hay que tener en cuenta que, de todos modos, al multiplicar la escala por una unidad, que son centímetros, el resultado que obtenemos son centímetros. Es decir, esos 2,5 millones, si los quisiéramos en otra unidad más manejable, pues tendríamos que adaptarlo. Por ejemplo, para pasar de centímetros a kilómetros, dividimos entre 100.000. Es decir, que el canal de riego que aparece en el mapa, que se nos plantea en el problema, que tiene 0,1 centímetros, representa 25 kilómetros en la realidad. ¿Ok? Bien. Tercer problema que se nos plantea. Nos dice la distancia en el terreno entre Limón y San José es de 115,5 kilómetros. Y la pregunta es cuál es la distancia en el mapa a una escala de 1,5 millones. Bueno, en este caso tenemos la escala, que es de 1,5 millones, la distancia en el terreno. Vamos a suponer, en realidad es una distancia hipotética porque es una línea recta, 115,5 kilómetros. Esa es la cifra que nos da y bueno, nos falta la distancia en el mapa. Bien, como lo que aquí aplica es dividir distancia en el terreno entre escala,
en este caso, bueno, vamos a multiplicar por 100.000 los kilómetros, los 115,5 kilómetros, para obtener 11.550.000 centímetros. Bien, como nos dice que la escala está en centímetros, pues directamente dividimos los 11.550.000 centímetros entre el 1,5 millones de la escala, y eso nos da 7,7 centímetros. Bien. Bueno, hay otro parámetro importante que es la medición de distancias en el mapa. En la presentación les muestro, bueno, una metodología que es mediante hilos o mediante un curvímetro, pero sobre hoja topográfica realmente la manera más exacta de hacer mediciones es a través de los valores de coordenadas. Así es como un SIG calcula distancias y áreas, es decir, todos los parámetros cuantitativos, dimensionales que tiene un mapa. Un sistema de información geográfica de manera precisa los calcula a partir de coordenadas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a suponer que tenemos que calcular la distancia entre el cerro Dasser y el cerro San Miguel, entre un punto y el otro. Bueno, si nos vamos a la hoja Abra, vamos a poder localizar esos dos cerros en la zona de Escazú. Aquí tenemos el cerro Dasser de 2.318 metros y trazando una línea recta nos encontramos con el cerro San Miguel de 2.036 metros hacia el norte. Bien, ¿cómo se hace una medición pues mucho más precisa que la que podemos calcular sencillamente midiendo la distancia y aplicando la escala, que sería lo más fácil, sino con una precisión notablemente más alta? Bueno, pues aplicando sencillamente aplicando Pitágoras. Bueno, primero calculamos, como ya sabemos hacer, coordenadas Lambert, en este caso las más fáciles, porque son las que ya dispone la malla del mapa, coordenadas Lambert. Entonces medimos la distancia, por ejemplo, para calcular Y, medimos la distancia entre el valor más cercano hacia abajo, hacia el sur, que es el 203.000, en centímetros, multiplicamos por 500 porque estamos a escala 50.000. Recuerden que en la hoja Moravia, a escala 100.000, multiplicamos por 100. Bueno, pues lo mismo sería en X para calcular. Y una vez que tenemos los cuatro valores de coordenadas, resulta conveniente dividir esos valores de coordenadas entre 1000, es decir, pasarlos de metros a kilómetros, sencillamente porque al introducir una función cuadrática, varias sumas de cuadrados en la calculadora científica, los valores que les van a dar, si no lo hacen así, son tan elevados que les va a dar el resultado en notación decimal, en exponente, perdón. Entonces, bueno, resulta más fácil, más manejable en cuanto a números, introducir los valores en kilómetros. Por tanto, en el caso, por ejemplo, de la coordenada x 522.500, sería 522,5 en kilómetros. ¿Ok? Y así con todos los valores. Esos valores los podemos introducir en la función básicamente la función de Pitágoras, que es la que sirve para calcular la distancia 3D o distancia inclinada. ¿Por qué 3D? Bueno, pues porque el valor Z, la altitud, ya lo conocemos. Tenemos dos cerros cuya altitud es conocida, 2.318 en el caso del Dasser, del cerro Dasser, y 2.036 en el caso del cerro San Miguel. Entonces,
simplemente introducimos en la fórmula esos valores, las x por un lado, del punto 1 y del punto 2, las y por otro lado, del punto 1 y del punto 2. Tengamos en cuenta que aunque es una resta, como está al cuadrado, el producto interior al final se suma. Y el sumatorio de todo con la raíz cuadrada pues nos da el valor de 3,57 kilómetros. Bien, esos kilómetros en realidad, bueno, normalmente una distancia cuando no es muy larga se suele dar en metros. Entonces, bueno, pues ya saben que sencillamente corriendo 3 números el decimal, es decir, multiplicando por 1000 pasamos a metros. Lo interesante es si la distancia 3D es igual que la distancia 2D, es decir, en cuánto contribuye un desnivel altimétrico, una diferencia de altitud, en incrementar o no la distancia entre esos dos puntos. Bueno, es previsible en principio que una diferencia altitudinal importante añade distancia entre dos puntos. Entonces, una manera de comprobarlo es calcular la distancia 2D, es decir, omitir las coordenadas z, que están aquí, del cálculo, simplemente hacerlo en x y en y, sobre un plano cartesiano. Entonces, en ese caso, bueno, nos da 3.560 metros. Es decir, que tenemos pues una diferencia de unos 19 metros entre la distancia 3D o la distancia 2D. ¿Ok? Bien. Bueno, otra cuestión más compleja, quizá, es el cálculo de áreas. ¿Ok? Cómo se calculan las áreas a partir de valores de coordenadas. Bueno, un método que yo les propongo para cálculo de área con coordenadas lo podemos aplicar, por ejemplo, al cementerio de Sabanilla, que lo pueden ver en la imagen, está situado en la hoja de Moravia. Y por simplificar un poco este método, porque se puede hacer bastante complejo, vamos a escoger únicamente 4 vértices. En realidad, para ser precisos con esto, lo que hace un SIG es calcular con esta metodología todos los nodos de un polígono. Claro, hacer eso sería algo tremendamente tedioso, ¿no? Entonces, simplemente por mostrarles la metodología, vamos a escoger 4 puntos, que serían P1, P2, P3 y P4, las 4 esquinas o vértices de este cementerio de Sabanilla, cuya área interior vamos a calcular. Un detalle importante, es clave situar los puntos en el sentido de las agujas del reloj para que no dé un valor negativo. Es decir, si empezamos por aquí, pues este sería P1, este P2, este sería P3 y este P4. Yo he empezado por la esquina superior izquierda, nombrándolo como P1, pero lo importante es que para seguir el orden de este cálculo que vamos a ver a continuación, hay que seguir el orden, digamos, de las agujas del reloj. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hago? Pues primeramente calcular las coordenadas de los 4 vértices. ¿Ok? Bien, una vez que tengo calculadas las coordenadas de esos 4 vértices, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la multiplicación cruzada que les aparece en la presentación. Por cierto, de nuevo pasamos los metros a kilómetros para que las cifras, los números sean más manejables en la calculadora. Es decir, que 532.650 es, a la hora de hacer el cálculo, pues 532,65. Bien. ¿Cómo hacemos la multiplicación? Pues es una multiplicación cruzada. Es decir, la coordenada X del punto 1
por la coordenada y del punto 2 y así sucesivamente. Es decir, con respecto a y, pues la coordenada y del punto 1 se multiplica por la coordenada x del punto 2. Así sucesivamente. ¿Pero qué ocurre al llegar al último? Bueno, pues al llegar al último de cada fila, por ejemplo, el 532.000, 532,71, como no tiene ningún valor en y que sea P5, pues lo multiplicamos por el primero. O sea, P5 en realidad es P1, es decir, 532,71 se multiplica por 214,27. Y lo mismo en y, es decir, 214,05 se multiplica por 532,65. Bien, una vez hecha esa multiplicación cruzada, tenemos, por un lado, les he marcado en las flechas de color azul, son el sumatorio de color azul, y la flecha de color, la multiplicación cruzada con flechas de color rojo, es el sumatorio resaltado aquí en color rojo, es decir, E sub 2. Este sería E sub 1, bueno, sumatorio 1 y sumatorio 2. ¿Qué es lo que hago seguidamente? Bueno, pues lo que tengo que hacer es restar el sumatorio 1, tal y como aparece en la fórmula aquí, el sumatorio 1 menos el sumatorio segundo y dividido entre 2. Entonces, aquí lo tengo, dividido entre 2 me da 0,03. ¿Qué ocurre? Que esa distancia, con todos los datos que yo he manejado hasta el momento, es una distancia, bueno, un área, perdón, en kilómetros cuadrados, ¿ok? Por tanto, en este caso no es por 1000, porque estamos trabajando con áreas. Digamos, para pasar de kilómetros a metros, multiplicaría por 1000. Pero para pasar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, multiplico por 1.000.000. ¿Ok? Entonces tengo una cifra aproximada, es aproximada, ¿verdad?, de 32.650 metros cuadrados que tendría el cementerio de Sabanilla. Bueno, ya simplemente a modo de anécdota, si esa cifra me la pidieran en hectáreas, pues no tendría más que dividir por 10.000 los metros cuadrados y pasaría a hectáreas. Pero bueno, eso solo en caso de que eventualmente me lo pidan. Bueno, otro de los aspectos importantes que se citan, se mencionan en la presentación es el cálculo del centroide. ¿Para qué sirve calcular el centroide? El centroide es importante porque sirve para calcular el centro geométrico de figuras irregulares. El centro geométrico de un cuadrado o de una circunferencia es muy fácil. Se puede trazar simplemente trazando una X sobre esa figura geométrica. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo buscar el centro geométrico de una figura, de un polígono irregular? Bueno, pues la forma más precisa de hacerlo sería mediante el cálculo del centroide, que no es más que el sumatorio de las X. Aquí estoy utilizando en este ejemplo los mismos valores de coordenadas que calculé previamente en el paso anterior para el cementerio de Sabanilla. Esas mismas coordenadas, simplemente, bueno, pues el sumatorio de las coordenadas X entre el número de puntos que, bueno, en este caso había elegido 4, pues 4. Sumatorio entre 4 me da otro valor, otra coordenada, que es la coordenada X, en este caso, del centroide, que sería esta. Y el mismo proceso aplica para las coordenadas Y divididas entre 4, me da otro par, otra coordenada, que sería la coordenada Y del centroide. Bien. ¿Cómo calculamos el perímetro? De acuerdo a lo que les muestro en la presentación. Bueno, aquí podríamos elegir un punto casi minúsculo, que sería el casi microscópico, el pequeñísimo redondel de la Plaza de Toros de Zapote. Si lo miden con una regla, probablemente les va a dar el valor aproximado de 1 milímetro, con
regla o con escalímetro en cuanto a lo que es la anchura. Bueno, pues como sabemos que 1 milímetro a escala 50.000 supone 50 metros en la realidad, sencillamente multiplicamos el diámetro, que serían los 50 metros, por pi, que es 3,1416, y nos da el perímetro de 157,08 metros de la Plaza de Toros de Zapote. Bueno, también les explico en la presentación cómo se calcula el volumen. Bueno, en realidad el cálculo o la estimación del volumen se hace sobre una figura abstracta, no existe ningún cerro en el mapa que responda a la descripción que hay en la presentación. Es simplemente, bueno, un dato hipotético, se podría hacer eventualmente, ¿no? Que consiste en, bueno, la superficie abarcada. Bueno, este ejemplo no coincide, es un ejemplo que les propongo yo aquí, diferente del ejemplo de la presentación, de las diapositivas de la presentación. En este otro ejemplo tenemos que la isolínea, es decir, la curva de nivel de cota 10 metros, que sería esta, tiene una superficie de 200 metros cuadrados, que sería todo lo que queda por encima de esa línea, todo lo que abarca esa línea. Es una superficie con una cota altimétrica de 10 metros. Bueno, pues esos son 200 metros cuadrados. ¿Okay? Esto se podría calcular con el método anterior de cálculo de área. Es decir, a partir de las coordenadas de los nodos de la curva de nivel. Pero sería un proceso tremendamente tedioso y complejo, entonces vamos a ver únicamente un ejemplo sencillo para que vean la metodología. Entonces, como les decía, para 10 metros tenemos 200 metros cuadrados. Para la curva de nivel o isolínea de los 20 metros, resulta que tenemos 150 metros cuadrados. Y para la de 30 metros tenemos 100 metros cuadrados. Bien, pues 200 metros cuadrados de la cota 10 lo dividimos entre 2, porque son dos cotas, digamos, se supone que son dos líneas, la anterior y la siguiente, por eso se divide entre 2, y multiplicamos por 10. ¿Por qué por 10? Porque es la diferencia de metros entre una curva de nivel y la siguiente. Entre 10 y 20 tenemos 10 metros, y entre 20 y 30 también. Por eso multiplicamos por 10. Entonces, 200 entre 2, que son el número de curvas, por 10, que es la diferencia altimétrica, y así sucesivamente, con todas, lo que nos da una cifra de 2.250 metros cúbicos, que es el volumen del cerro. Bueno, con estos sencillos ejemplos que les voy a compartir también en PDF, quedaría vista la parte de estimación de superficies, áreas y volúmenes sobre la hoja topográfica, sobre las dos hojas topográficas.